El aire fresco ya comenzaba a sentirse cuando llegué a la casa de mi hija. Paloma siempre insistía en celebrar la Navidad en Querétaro. Ahora decía que era más fácil para todos, aunque en el fondo sospechaba que yo no estaba incluida en ese cálculo. Entré y me recibió una oleada de risas, calor y el aroma de un cordero al romero. Me quitaron el abrigo antes de que pudiera decir palabra. La casa brillaba. Brillaba de una manera que parecía más un escaparate que un hogar. Detalles dorados en cada rama del árbol de Navidad, velas altas en candelabros de cristal y música que flotaba desde altavoces invisibles. Paloma llevaba un vestido de terciopelo rojo. Su esposo Mauricio rozó mi mejilla con un beso al aire. Amalia, qué bueno que llegaste. Justo a tiempo. La sala estaba repleta de regalos abiertos, papel de envoltura amontonado en las esquinas, moños pegados a los muebles, un frenesí de cosas nuevas. Clara y Benjamín, los suegros de Paloma, bebían vino con aire de suficiencia, mientras su perro mordisqueaba un hueso envuelto en una cinta de satén. Abuela Emiliano corrió hacia mí con los ojos brillantes. Olía ligeramente a canela. Lo abracé fuerte. Por un instante el bullicio se desvaneció. Poco después, Paloma dio una palmada. Vamos con la última ronda de regalos. Me senté al final de la mesa sin darme cuenta hasta que fue demasiado tarde de que mi nombre no estaba en ninguna tarjeta. Alguien trajo una silla de la cocina para mí. Paloma repartió los regalos con entusiasmo. Para Clara, un broche en una caja de terciopelo. Para Mauricio, un reloj edición limitada. Para Emiliano, una tablet. Cada nombre se anunciaba en voz alta. Cada destinatario exclamaba justo a tiempo. Esperé. Y esperé. Al final, cuando el último regalo fue desenvuelto y se dio el último agradecimiento, Paloma me miró parpadeando. ¡Ay, mamá! ¡Te olvidamos! ¡Qué raro en nosotros! Alguien soltó una risita. Sonreí. Pasa. Ella se inclinó hacia mí. Tú estás acostumbrada a quedarte con las manos vacías, ¿verdad? Asentí otra vez callada como siempre y alcancé mi té. En mi bolso, bajo mis guantes, había un sobre. De terciopelo. Pesado. Con mi nombre. Faltaban 3 días para Navidad cuando lo escuché. Estaba arriba, en la habitación de huéspedes de Paloma, doblando el suéter que había traído para Emiliano, lana gris suave, nada del otro mundo. Acababa de atar el listón cuando escuché su voz desde la cocina, más alta de lo usual, más cortante. No tiene nada. Ya te lo dije, vendió esa librería hace años. Seguro vive de su pensión y lo poco que le dejó papá. Está bien, la dejamos venir, ¿no? Con eso basta. Me quedé inmóvil con el listón en la mano. Mauricio respondió con una risita baja. Mientras no espere nada de nosotros. Debería estar agradecida solo por estar incluida. Agradecida. Esa palabra me siguió como una estela de ceniza hasta mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama, el suéter olvidado, con los bordes de mi calma empezando a arder. No de rabia. Ya no tenía energía para la rabia, sino de algo más viejo, más frío reconocimiento. Había oído ese tono antes. Lo había escuchado en la voz de Paloma cuando era adolescente y aprendió a herir con palabras. Lo ignoré entonces. Pensé que lo superaría. Pensé que la bondad le enseñaría más que cualquier sermón. Me equivoqué. Esa noche, después de la cena, saqué la caja fuerte de debajo de mi cama. No la había tocado en años. No desde que Rosario me ayudó a reorganizar todo escrituras de propiedades, acuerdos de fideicomiso, acciones de empresas, registros de donaciones, todo archivado bajo Inversiones Altamira y sus subsidiarias. Mi nombre no aparecía en nada visible, pero estaba en todo lo que importaba. Coloqué los documentos en la mesa uno por uno, no para mostrarlos a nadie, solo para recordármelo a mí misma. Pensaban que no tenía nada,
que no tenía peso en este mundo. Guardé la carpeta en su funda de terciopelo y la metí con cuidado en mi bolso. Se quedaría ahí hasta que decidiera que era el momento. No siempre fui invisible. Hubo un tiempo en que la gente se inclinaba cuando hablaba, no porque fuera ruidosa, sino porque estaba construyendo algo de lo que querían ser parte. Cuando mi esposo falleció, no me derrumbé como esperaban. Lloré, sí. Pero el duelo no vació los estantes de la librería, no equilibró cuentas ni pagó impuestos. Así que me mantuve ocupada. La librería nunca fue solo una librería, era una puerta. Organizaba lecturas de poesía, intercambiaba volúmenes raros y reservaba un rincón para coleccionistas. Ahí conocí a Rosario. Ella trajo una guía de campo de 1913, gastada, y se fue con una oferta de trabajo. Con los años, vimos tendencias venir y desaparecer cafeterías startups tecnológicas, boticas boutique. Pero nunca las seguí. Compré los edificios que alquilaban, silenciosamente, uno por uno. Rosario me ayudó a formar las compañías de inversión, cada una con el nombre de un personaje de una novela olvidada, cada una protegida tras la siguiente. Nunca se lo conté a Paloma, no porque quisiera ocultárselo, sino porque nunca preguntó. Vio mis zapatos gastados, los que elegí seguir usando, y asumió que no tenía opciones. Confundió humildad con carencia. Cuando vendí la librería, lo llamó soltar por fin. No la corregí. La venta financió la restauración de un almacén histórico en San Miguel de Allende, que ahora alberga 3 negocios prósperos, todos sin saber que sus cheques van a una mujer que apenas recuerdan en Navidad. Hay poder en que te subestimen. Te permite escuchar más tiempo, ver con más claridad. Te da espacio para construir sin interrupciones. Pasé años creando algo sólido, algo con raíces. Doné en silencio, invertí con sabiduría y puse el resto en un fideicomiso para alguien que algún día entendería que la riqueza no es estatus, es libertad. Y la noche en que escuché a Paloma descartarme como agradecida por estar incluida, algo en mí se asentó. No estaba enojada, estaba despierta. Y eso significaba que era hora de decidir qué seguía. 2 meses antes de Navidad, Paloma vino a la casa por primera vez en casi un año. Trajo pasteles en una caja blanca y demasiado perfume, de ese que se queda flotando en el aire mucho después de que se va. Me besó la mejilla como si visitara a una vecina que apenas conoce. Nos sentamos en el solario. Serví té en tazas disparejas, las que ella solía amar antes de que todo se volviera curado. Miró a su alrededor, deteniéndose en los estantes antiguos, la alfombra desvaída, la tetera, con un pequeño desconchado. Este lugar tiene encanto, dijo con una sonrisa que rozaba lo condescendiente. Pero ¿sabes seguro? Es complicado mantenerlo, ¿no? Estas casas viejas se comen el dinero. No dije nada. Revolví mi té. Siguió hablando. Mauricio y yo estuvimos platicando. Si quieres algo más práctico, podemos ayudarte. Vender esta casa, buscarte algo nuevo, más manejable. Hay un conjunto de departamentos para adultos mayores cerca de nosotros. Tendrías tu propio espacio. Asentí educadamente, dejándola pensar que lo consideraba. Hace tiempo aprendí que algunas trampas se evitan mejor con silencio. Esa noche, después de que se fue con sus pasteles intactos, Rosario llamó. Solo para que sepas, dijo. El lote 3 de San Miguel, la firma de Mauricio, está solicitando una renovación del contrato de arrendamiento. Quieren un acuerdo a largo plazo. Parecen urgidos. Miré por la ventana el hielo que se formaba en el vidrio. ¿Están apostando por estabilidad?, añadió Rosario. Pero ese lote está en revisión. No renueves, dije con calma. Deja que el contrato expire. No preguntó por qué. Colgué y volví a la cocina. El té estaba frío, pero lo tomé de todos modos.
Las palabras de Paloma resonaban en mi mente cubiertas de preocupación pero vacías por dentro. Quería que mi casa se sintiera como una carga, pero yo había cargado cosas más pesadas y justo ahora empezaba a soltarlas. Las risas seguían cuando me excusé de la mesa y caminé hacia el perchero. No dije mucho, ya casi no lo hago, pero vi cómo Clara alzó las cejas, como preguntándose si estaba molesta por el descuido en el intercambio de regalos. No lo estaba. Me puse el abrigo despacio, dejando que el momento se alargara. Mi bolso estaba en la mesa auxiliar intacto desde que llegué. Lo alcancé, pero me detuve. Paloma me observaba desde el otro lado de la sala, con una copa de vino en la mano y una sonrisa amplia y vacía. «¿No te vas, verdad?», preguntó dulce pero punzante. Me giré firme. No dije. Solo recordé que sí traje algo para mí. Eso silenció la sala. Regresé cada paso intencional. Emiliano levantó la vista de su tablet, sus ojos siguiéndome como siempre lo habían hecho desde pequeño. Tomé asiento y puse el bolso con suavidad en la mesa. Saqué la carpeta de terciopelo como si hubiera esperado toda su vida por este momento. Pensé que sería bueno, dije en voz baja, abrir algo yo también. La abrí. El sello de Inversiones Altamira me miró en plata repujada. No me apresuré. Saqué los documentos uno por uno, copias claro. Los originales estaban a salvo en otro lugar. El contrato de arrendamiento del lote 3 de San Miguel. El título de propiedad de la Avenida del Sol 1422. Una carta de no renovación dirigida a la empresa de Mauricio. Mauricio parpadeó. «¿Qué es esto?» «Solo unos papeles», dije. «Cosas pequeñas, cosas que he construido». Clara dejó su copa. Benjamín miró a Paloma. «Espera», dijo ella con la voz más tensa ahora. «Esa es tu letra». «Sí», respondí. «Mis propiedades. Mi nombre». La carpeta aún tenía peso. Había más páginas dentro. No necesitaba mostrarlas todas, solo lo suficiente para que quedara claro. Metí la mano una vez más pasando los títulos y saqué un sobre más pequeño, seguido de una caja de regalo envuelta en listón rojo. Sin destinatario. Solo para mí. Mauricio alcanzó el documento de arrendamiento como si no creyera que era real. Su mano dudó antes de retroceder, como si tocarlo confirmara algo que no quería saber. «¿Tú eres la dueña?», preguntó con voz baja, ya sin actuación. «Siempre lo he sido», respondí. El silencio se asentó pesado sobre la mesa. Escuché la copa de Clara chocar con demasiada fuerza contra el posavasos. La expresión de Paloma titiló confusión, incredulidad, luego algo cercano a la ofensa. «Pero tú no. ¿Cómo podrías tener...?» «¿Por qué nunca dijiste nada?», balbuceó. «Nunca preguntaste». Mauricio se recargó pálido. «¿Tú rechazaste la renovación de nuestro contrato?», asentí. «El lote 3 de San Miguel regresa a mí en 30 días». Se veía devastado. Casi lo compadecí. Casi. «Pensé que habías construido tu negocio en tus propios términos», dije con suavidad. «Parece que lo construiste en los míos». Paloma se puso de pie, el terciopelo de su vestido reflejando la luz mientras se giraba hacia mí. «Nos has estado espiando». No dije. «He estado escuchando». Saqué un segundo título de propiedad, luego un tercero. Lentamente, con cuidado, dejándolos absorber que lo que creían suyo nunca lo fue. «Tú eres dueña de Inversiones Altamira», dijo Mauricio. «La fundé. Hace 31 años. Emiliano fue el único que me miró sin miedo ni cálculo». Sus ojos estaban abiertos, pero no sorprendidos, solo abiertos, como si siempre hubiera sabido que cargaba más de lo que dejaba ver. Clara carraspeó. «¿No le dijiste a tu hija, junté las manos sobre los papeles?» «Nunca escondí nada. Pero algunos solo ven lo que quieren». No sentí alegría en su sorpresa, solo alivio. El peso de años minimizándome se había levantado. No les había quitado nada. Solo dejé de darles. Alcancé la caja con listón rojo junto a mi té y la puse al centro de la mesa. «Esto», dije, «es el único regalo que traje esta noche».
y no era para ninguno de ellos. Desaté el listón sin prisa. La caja no era grande, solo estaba cuidadosamente envuelta en papel carmesí con bordes dorados. Rosario me ayudó a elegirla hace 2 semanas. Sonrió cuando le conté que contendría. Es hora, dijo. Y tenía razón. Levanté la tapa y la puse a un lado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro suave, había una sola llave antigua, de hierro ornamentada fría al tacto. Su arco tenía la forma de un libro abierto. Emiliano ladeó la cabeza. ¿Para qué es? Lo miré solo a él. Esto, dije en voz baja, es tuyo. Parpadeó. Mío, asentí. Es la llave maestra de un edificio en la calle Altamira. Solía ser un banco antiguo. Lo restauré. Ahora es una biblioteca, tu biblioteca. Sus ojos se abrieron más. Pero, ¿por qué yo? Porque tú notas las cosas. Porque escuchas. Porque nadie te enseñó que ser callado significa ser débil. Paloma intentó interrumpir, pero levanté una mano. Ya está hecho. La Fundación Altamira manejará el edificio. Tiene personal, fondos y un piso entero dedicado a las artes y la investigación para jóvenes. Tu nombre está grabado sobre la puerta. La boca de Emiliano se abrió, luego se cerró. Sus manos temblaron al tomar la llave. Es real, susurró. Siempre lo ha sido, dije. La mesa quedó en completo silencio. Clara parecía atónita. Mauricio se había hundido en su silla parpadeando como si no pudiera ver claro. La mandíbula de Paloma estaba tensa, sus labios pálidos. Pero no me giré hacia ellos. Emiliano se levantó lentamente, apretando la llave contra su pecho. Cruzó la sala y me abrazó tan fuerte que casi dejó caer la caja. Lo abracé de vuelta, una mano en su espalda, la otra firme contra mi bolso. Podía sentir su corazón latiendo, y en ese momento supe exactamente dónde pertenecía todo. El sobre llegó al umbral de Paloma a la mañana siguiente, entregado a mano por un mensajero con un abrigo gris oscuro. Debió saber de inmediato que no eran buenas noticias. Había visto el sello de Altamira antes. Esta vez no estaba grabado en plata en un documento de arrendamiento. Estaba estampado en cera roja profunda en un paquete legal con su nombre impreso en letras mayúsculas. No llamó, pero Rosario sí. Lo abrió en el porche, me dijo con voz neutra. Ni siquiera entró primero. Solo se quedó ahí, en bata, como esperando un reembolso. Podía imaginarlo como Paloma rasga los sobres cuando cree que le han quitado algo. Eso, como su mandíbula se tensa cuando el control se le escapa de las manos. Dentro estaba mi enmienda final al fideicomiso familiar. Todo propiedades, cuentas de dividendos, participaciones accionarias, fondos privados, fue transferido a la Fundación Altamira. La fundación, a su vez, nombró a Emiliano como su heredero principal y administrador, al alcanzar la mayoría de edad. Paloma y Mauricio fueron eliminados por completo, sin apelaciones, sin condiciones. Había escrito el párrafo para ella con cuidado de mi puño y letra. Me enseñaste a no esperar nada de ti, ni paciencia, ni cariño, ni gratitud. Así que finalmente he honrado eso. Estás libre de obligaciones, y yo, a mi vez, estoy libre de las tuyas. No había espacio para que discutiera, ni lagunas, ni cláusulas. Se había reído de mi ausencia bajo el árbol. Me había ofrecido una silla sobrante y una taza fría. Había descartado mi vida como si ya hubiera terminado. Ahora la vería en su totalidad. Me serví un té y me senté junto a la ventana mientras la luz se deslizaba sobre la nieve. En algún lugar, Emiliano ya estaba dibujando planes para el ala de arte de su biblioteca. No necesitaba agradecimientos, solo necesitaba que él supiera que importaba, y pronto el resto del mundo también lo sabría. Las consecuencias llegaron en silencio. Inversiones. Altamira emitió un aviso formal a la empresa de Mauricio la semana siguiente, 30 días para desocupar, sin prórrogas,
sin negociaciones. No respondí a su correo nocturno pidiendo reconsideración. Rosario lo hizo, adjuntó una copia de la cláusula del contrato que nunca se molestó en leer. A mediados de enero, las ventanas de su oficina estaban oscuras. Paloma dejó de publicar fotos en redes. No más desayunos curados, no más globos de cumpleaños, ni pijamas navideñas a juego. Una vecina mencionó que la vio llorando en su auto frente a la primaria. No lo celebré. No hay satisfacción en ver a tu propia hija deshacerse solo el saber que no fue tu culpa. Siempre fue de ellos. Emiliano vino a visitar la nueva biblioteca el día que terminaron el letrero frontal. Sala de aprendizaje. Emiliano Altamira, grabado en piedra caliza, flanqueado por puertas de vidrio que captaban el sol de la tarde. Caminó por las salas con asombro lento, arrastrando los dedos por estantes y repisas, preguntando por la vidriera en la escalera y el olor a papel antiguo. Este lugar huele a ti, dijo. Sonreí. Eso significa que está funcionando. Ya había comenzado a bosquejar planes para una galería de ilustración juvenil en el piso de arriba. Quería nombrarla como un personaje de los libros que le leía Eira de los Pinos Huecos, una niña que escuchaba a los árboles y guardaba secretos en los bolsillos de su abrigo. Como tú, dijo, lo dejé sostener la llave maestra un poco más esta vez. Afuera el viento cambió. Las coronas navideñas ya no estaban en las puertas y las luces habían sido retiradas, pero la biblioteca brillaba. No ostentosa, no festiva, solo iluminada cálida en el crepúsculo. Algunas cosas habían terminado, pero no las que importaban. Me quedé cerca del escritorio principal, mientras Emiliano se despedía con la mano su mochila rebotando con cada paso. Se giró una vez para sonreír, la llave colgada en su cuello con un listón. Me quedé hasta que la puerta se cerró tras él. Luego regresé al silencio. Había una última cosa que necesitaba hacer. Una semana después, Rosario y yo nos encontramos en nuestro café de siempre, en la esquina de Nogal y Laurel. La mesa junto a la ventana estaba libre como siempre. Ella se deslizó en el asiento, frente a mí aún con su abrigo de lana gris, y pidió manzanilla sin preguntar qué quería. Sabía, siempre sabía. No hablamos mucho al principio. Solo tomamos el té, viendo pasar a la gente afuera, abrigada y apurada, corriendo tras pendientes que parecían demasiado urgentes. Intentó llamarme, dijo Rosario, eventualmente. 2 veces. No me llamó, a mí respondí, y eso de alguna manera dijo más. Saqué de mi bolso la última copia de los documentos revisados de la fundación, firmados y sellados. Todo estaba en orden. Ahora el nombre de Emiliano oficialmente como sucesor. Las cuentas protegidas contra cualquier intento de interferencia. El consejo asesor finalizado. Algún día lo entenderá, murmuró Rosario. Tal vez, dije, pero no hice esto por ella. Pensé en Emiliano sosteniendo esa llave, en cómo sus brazos me rodearon sin dudar. No preguntó qué podía tomar. Ni siquiera preguntó por qué. Solo entendió el peso de lo que se le entregaba y lo cargó con cuidado. Rosario sonrió. «¿Estás en paz?» Revolví mi té. No quería aplausos. Solo quería libertad. De sus suposiciones, sus expectativas, sus versiones de mí. Afuera, la nieve comenzó a caer otra vez. Las ventanas del café se empañaron ligeramente, difuminando los contornos del mundo. Emiliano me llamó esa mañana para decirme que había escrito un poema y lo colgó en el tablero comunitario de la biblioteca. Lo tituló «Lo que aprendí de la mujer con manos calladas». No pregunté qué decía. No necesitaba hacerlo. Esa tarde regresé a casa, me quité las botas y encendí la chimenea. El sobre que llevé a Navidad seguía en mi escritorio, ahora vacío, su peso aliviado. Y al mirar alrededor de la habitación, lo sentí por fin. Todo lo que importaba
estaba exactamente donde debía estar.